Gracias que tú prometiste a tu Hijo amado que sería el Rey eterno, el legislador, Silo, como lo prometiste a Jacob, aquel que vendría para reinar. Estamos esperando, nuestro Dios, ese evento maravilloso cuando el Señor nos recoja para luego venir a establecer su reino, tratar con la nación de Israel y presentarnos a nosotros como su esposa, su iglesia, y ver todas aquellas promesas que tú tienes preparadas. Nuestro Dios, te damos gracias que estamos ya en el borde de la eternidad, en los confines de los últimos tiempos, en que tu Hijo ya está pronto a venir. Y así, nuestro Dios, estando en estas condiciones, confinados, podemos reunirnos de este modo para poder conocernos y escuchar tu palabra con la esperanza única y sin igual de la venida de tu Hijo. Te pedimos que las conexiones puedan funcionar, nuestro Dios, que podamos escuchar a nuestro hermano William y que tú nos acompañes en esta tarde y en la amanecida para él allá en Australia, que tú nos edifiques con tu hermosa palabra, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a cantar el himno número 144. Dice: avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición, inflama el fuego de tu amor en cada corazón. El 144, vamos a cantar. Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición, inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, tenemos sed de ti. La lluvia de tu bendición derrama ahora aquí. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, despierta más amor, más celo y fe en tu pueblo aquí, en bien del pecador. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Bueno, damos gracias al Señor que podemos estar conectados por medio de esta plataforma, y aunque no entendemos todo esto de la pandemia que está azotando al mundo, nos ha permitido el Señor conocer hermanos de diferentes lugares del mundo que posiblemente no lo hubiésemos conocido, la obra. El otro día estuvimos viendo la obra en Centroamérica, en Panamá, y ahora vamos a cruzar el mar. Y nos está acompañando nuestro hermano que es originario
creo que de Venezuela, ¿sí? El hermano Williams Alcana, que está encomendado a la obra allí en Australia. Así que va a tener el privilegio y la responsabilidad de compartirnos la palabra y también un informe de la obra allí en Australia, que hace algunos meses ha sido noticia por los grandes incendios que ha habido. Así que le vamos a dejar el micrófono a nuestro hermano desde Australia, que nos decía que es actualmente ahora es jueves, así que estamos viajando al futuro para escuchar la palabra de Dios. Así que adelante, hermano. Muchas gracias, hermano Raúl, hermano Camilo. Muchísimas gracias por el privilegio de poder compartir con los hermanos allá en Argentina, en Chile y también en otras partes algo de la palabra del Señor. Vamos a leer con la ayuda del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12. Romanos capítulo 12. Sé que muchos hermanos están familiarizados con este pasaje, justamente porque dentro de los capítulos del Nuevo Testamento, con lo cual todo creyente debería estar familiarizado, especialmente en cuanto al tema práctico de la vida cristiana, Romanos capítulo 12 tiene un lugar muy importante. Por supuesto, hay capítulos que tratan sobre la salvación, la iglesia local, la profecía, muchas otras cosas. Pero en cuanto a la vida cristiana en general, lo que el Señor espera de un creyente en Cristo, alguien que haya nacido de nuevo, y no solamente lo que el Señor espera, sino además lo que se espera dentro de la iglesia y lo que se espera también el creyente en el mundo, lo tenemos especialmente presentado aquí en Romanos capítulo 12. Entonces, el capítulo es muy hermoso, sin embargo, solamente quiero leer los 2 primeros versículos y después haremos algunas aclaratorias sobre el resto del capítulo también. Pero leamos Romanos capítulo 12 desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a dejar hasta aquí la lectura y confiamos que el Señor siempre bendice la lectura y la exposición de su santa palabra. En la carta escrita a los romanos, el apóstol Pablo presenta en los primeros capítulos el tema tan importante de la justificación, conectado, por supuesto, en el contexto general de la salvación. Los primeros capítulos nos traen la exposición acerca de la necesidad de la justificación, la ruina del pecado en el hombre. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en la medida que va avanzando la exposición, el apóstol llega al capítulo 5 cuando dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio. Buenas noticias. No solamente decirle al hombre que estamos muertos en nuestros pecados, que el pecado nos separa de Dios, que es la verdad de la consecuencia eterna de ser pecadores, pero nos da la gran noticia del Evangelio, que un pecador que judicialmente delante de Dios es culpable, puede ser hecho justo, justificado y presentarse delante de la presencia de Dios sin ninguna culpa. ¿Cómo es posible eso? Por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El justo vivirá por la fe. Y eso da el origen de la vida del justo, está en la fe en el Señor Jesucristo. Y el día a día de la vida del justo está precisamente también en la fe en el Señor Jesucristo. Este es entonces lo que se presenta al principio del capítulo, el capítulo de la carta, perdón, a los romanos. En el capítulo 8 hay una exposición hermosa sobre lo que es vivir en el Espíritu, el creyente que ha sido justificado delante de Dios, el creyente que ha sido declarado justo por los méritos de la obra de Jesucristo, del justo que murió por los injustos, ahora se presenta en el capítulo 8 en la necesidad de vivir de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne, para ser cónsonos
con la realidad de lo que ocurrió. En el momento cuando ese creyente fue, cuando ese pecador fue justificado, fue salvo y el Espíritu Santo viene a morar dentro de él, ahora hay una nueva vida. Por eso dice el capítulo 8, el versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y cuando vemos todas estas consideraciones, entonces podemos ver que el escritor a los romanos está llevando al creyente para recordarle la naturaleza en la cual estábamos anteriormente, pecadores. No hay excusa, no hay justo, ni a un uno. Después nos presenta la justificación, nos presenta la vida de Cristo en el Espíritu. Llegamos al capítulo 10, 11 y 12, que como muchos de ustedes saben, tenemos un paréntesis muy importante donde se va a hablar ahora de cómo Dios ve a su nación terrenal, Israel, y cómo Dios también nos presenta el futuro de Israel de una forma tan hermosa. Muchos lectores quedarían preguntándose en el primer siglo cuando leyeron esta carta, si los gentiles somos justificados entonces por la fe y tenemos esta nueva esfera maravillosa de servicio, ¿qué de Israel? ¿Ha puesto Dios a Israel a un lado? Y me encanta que el hermano Camilo en su oración hizo referencia a la restauración gloriosa que espera Israel y cómo tendrá un papel fundamental, por supuesto, también en el futuro. Pero si ustedes ven los capítulos 10, 11 y 12 como el paréntesis que desarrolla el tema de Israel, los tratos de Dios con Israel en el presente, en el pasado y en el futuro, llegamos al capítulo 12, que es donde estuvimos leyendo hace unos momentos. Entonces vamos a este capítulo y encontramos que Pablo comienza con estas palabras, así que, por lo tanto. En otras palabras, cuando vemos esta expresión, el principio de un párrafo, por supuesto sabemos que tenemos que hacer la conexión con lo que se ha dicho anteriormente. Se hace una exposición de motivos, como cuando un estudiante tiene que escribir un ensayo o tiene que escribir una composición para la universidad, o cuando una empresa tiene que escribir un contrato para proponer servicios a otra empresa, expone todos los motivos y al final dice, por lo tanto, así que, sobre la base de todo lo dicho anteriormente, aquí viene este punto tan importante. Así que, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Así que, ¿qué? Así que éramos pecadores, perdidos, somos pecadores salvados, pero éramos pecadores sin ninguna esperanza delante de Dios. Hemos sido justificados por la fe. Tenemos una nueva vida en el Espíritu Santo. Considerando todo esto, él dice ahora, os ruego. Y me encanta cómo el Espíritu Santo presenta estas palabras. El apóstol está apelando a un ruego. Me llama la atención que él no está dando como una orden, como un mandato que tiene que ser recibido por fuerza, como algo que deberíamos hacer de una forma obligada porque no tenemos ninguna otra opción. Él está apelando a cada creyente sobre la base del triste estado en el cual yo me encontraba, sobre la base de la tremenda obra de la justificación por la fe, sobre la base de la vida en el Espíritu que tenemos como creyentes. Yo les ruego algo. Y no solamente el ruego del apóstol Pablo alcanza el clímax considerando toda la doctrina que ha sido presentada anteriormente, sino que él añade algo más. Dice, a ruego por las misericordias de Dios. Llama la atención que esta expresión acá nos hace recordar que nosotros somos lo que somos porque Dios no nos ha dado lo que merecemos. El mal que yo había hecho, mi naturaleza pecaminosa, el pecado también que he practicado en mi propia vida, me hacía merecedor de la ira de Dios. Me hacía merecedor de estar alejado de su presencia por toda la eternidad. Pero sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
La misericordia, como se ha dicho muchas veces, es no darle al culpable el castigo que se merece. La misericordia es no darle al culpable el castigo que se merece, en forma muy general. Hay muchas cosas más, por supuesto. Mientras que la gracia es darnos algo, darnos el bien que no merecemos. Dos caras de la misma moneda. La misericordia de Dios no nos da el mal, el castigo que merecemos, y por otro lado, el bien que nos da, que tampoco, por supuesto, no nos da el castigo que merecemos y nos da el bien que no merecemos. Entonces Pablo dice acá, os ruego por las misericordias de Dios, ya que Dios ha sido rico en misericordia para con nosotros y nos ha salvado. Aquí viene la petición y el punto que Pablo quiere hacer, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, el ruego del apóstol Pablo, basado sobre toda la exposición doctrinal que se ha hecho anteriormente, es sencillamente, hermanos, presenta tu cuerpo como un sacrificio delante de Dios. Si nosotros nos detenemos y consideramos las razones por las cuales presentar el cuerpo como un sacrificio vivo, deberíamos ver que irremediablemente no debería haber una necesidad de una orden o de una imposición directa en este sentido, porque debería ser el resultado lógico y natural de un corazón agradecido a Dios. Es interesante notar que la expresión acá, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, está conectado con la primera de las 5 ofrendas que encontramos en el libro de Levítico. Muchos de ustedes sabrán que en el libro de Levítico encontramos en los primeros capítulos varias ofrendas, de las cuales hay 5 que son las más grandes, las más importantes, y la primera de ellas es llamada en nuestra Biblia en español la ofrenda del holocausto. El holocausto, capítulo 1 de Levítico. En esa ofrenda habían varias cosas importantes que quisiera poner en consideración para entender lo que significa un poco lo que el apóstol Pablo está presentando acá. Las ofrendas levíticas se clasificaban en las ofrendas que eran de olor grato y las ofrendas que estaban relacionadas con el pecado, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la transgresión, por la culpa. Pero las ofrendas de olor grato, las 3 primeras que se hablan en el libro de Levítico, de la cual el holocausto es la primera, eran ofrendas que tenían que presentarse de forma voluntaria. En otras palabras, no eran producto de haber hecho algo que demandaban el presentar un sacrificio, como las ofrendas por la culpa y la ofrenda por el pecado. Se había hecho algo malo y para poder restituir el gozo de esa comunión, había que traer una ofrenda y presentarla. Había que hacerlo de forma obligada. Era lo que la ley demandaba. Había que presentarlo. Pero la ofrenda de olor grato, y eso se enfatiza mucho en el libro de Levítico, cuando se presenta eso al principio, donde habla que había que hacerlo de forma voluntaria. Se enfatiza mucho eso porque lo que Dios esperaba era que ese israelita que había salido de la esclavitud de Egipto, que conocía que en Egipto era un esclavo bajo el maltrato de un amo cruel, Faraón, y que había sido libertado de ese lugar de esclavitud con la mano poderosa de Dios, que había visto el poder de la sangre del cordero en la noche antes del éxodo de la salida, y que podía tener un corazón agradecido para con Dios de forma voluntaria, viniera delante de la presencia del Señor y presentara una ofrenda de holocausto delante de él. La ofrenda del holocausto entonces era una ofrenda que estaba relacionada con la gratitud de cada uno de los hijos de Israel. Que cada uno de los hijos de Israel pudiera sentir ese deseo interno para ser movido con toda su fuerza y decir, yo era un esclavo en Egipto, tenía el amo cruel, Faraón,
nos maltrataba, pero nuestro Dios nos sacó, nos redimió. Y la noche antes de salir, la sangre del cordero fue derramada, fue esparcida en la parte de afuera de nuestras casas, en los dinteles de la puerta. Nos sacó con mano poderosa, nos abrió el mar rojo, nos sostuvo en el desierto, nos dio pan del cielo a comer. Y cuando llega entonces a la tierra, ¿cuál debería ser entonces la actitud? Un corazón lleno de agradecimiento que trae la ofrenda al altar. Es el mismo contexto que tenemos acá. El holocausto, por supuesto, nos habla de la persona de Cristo, en muchos sentidos también. La ofrenda del holocausto tenía que ser no cualquier animal, tenía que ser lo mejor, lo más selecto que se podía encontrar para presentarlo delante de Dios. Y por supuesto, el único que agradó completamente al Padre con su pensamiento, con su obra, con sus palabras, fue el Señor Jesucristo. Él es está tipificado completamente en la ofrenda del holocausto. Pero además de eso, también tenía que ser presentado completamente. Había otros tipos de sacrificios en los cuales el ofrendante, la persona que traía el sacrificio, podía comer. Y habían otros en los cuales el sacerdote tenía su porción también. Pero la ofrenda del holocausto era completamente consagrada para Dios. Era completamente quemada en el altar. Su cabeza, las extremidades, todos los órganos internos, todo era presentado sobre el altar y se quemaba por completo y subía olor grato a la presencia de Dios. Y Dios quedaba satisfecho por ver a ese hijo de Israel, a ese israelita que con un corazón lleno de gratitud, agradecido por toda la redención y todo lo que había encontrado delante de Dios, podía presentarlo y así Dios estaba totalmente satisfecho. Esa era la ofrenda por el holocausto. Por supuesto, eso nos habla de Cristo. Cuando el ofrendante traía su ofrenda, su sacrificio, la víctima para ser presentada, él tenía que colocar su mano sobre la cabeza y de esa manera, cuando la ofrenda era sacrificada sobre el altar y el humo ascendía al cielo, él podía ver que Dios había aceptado el sacrificio y que por lo tanto Dios lo había aceptado a él también. Hermanos, recordemos algo muy importante. Nosotros somos aceptos, como dice Efesios, en el amado. Si nosotros somos aceptados en la presencia de Dios hoy como sus hijos y algún día sabemos que seremos aceptados en su presencia por toda la eternidad, no es por los méritos nuestros. No es nada que yo haya hecho para haber merecido la salvación, sino todo lo contrario, por la misericordia de Dios. Que siendo un pecador, Él por su gracia soberana tuvo misericordia de mí. Y así como en Israel el cordero de la Pascua fue sacrificado y su sangre fue expuesta y aplicada de esa manera, así nosotros también sabemos que somos aceptos en él. El sacrificio del holocausto, que nos tipifica de una forma tan hermosa la persona de Cristo, tiene una aplicación muy importante en cuanto a la vida del creyente, que se presenta también aquí en Romanos capítulo 12, versículo 1. Fíjense entonces en esto, presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Si lo tratamos de conectar aquí con la parte del holocausto, implica que mi gratitud al Señor por todo lo que Él ha hecho por mí al salvarme, debería tener una respuesta voluntaria, una respuesta rebosante de gratitud, una respuesta que salga de lo más profundo de todo mi ser y decir, Señor, yo quiero consagrar toda mi vida y ponerla sobre el altar para que sea consumida para ti y que tú puedas estar satisfecho completamente con mi vida. Eso es algo tremendo, hermanos. Esta es una palabra que quizás debía haberla mencionado al principio y la he dicho conectada con el ofrenda del holocausto, que es la consagración. Consagrar. Esta palabra a veces se relaciona con santificación, pero aunque son íntimamente relacionadas una con la otra, tienen una
tremenda distinción en el punto de vista práctico. Nosotros los creyentes en Cristo somos santificados desde el momento en que fuimos salvos. Santificar es algo que se pone aparte para un propósito especial. Cuando creímos en Cristo como nuestro Salvador personal, nosotros fuimos apartados del mundo y hemos sido puestos ahora para un propósito especial, que es darle gloria al Hijo Jesucristo para la satisfacción del Padre. Y la santificación, entonces, es algo que se ve día a día en el creyente, cuando no solamente recordamos que somos santos porque Él nos salvó, sino que además estamos llamados a vivir una vida santa cada día. Algunas personas lo llaman la santidad posicional, lo que ya somos santos, separados para Dios, y la santidad práctica o progresiva, que debemos evidenciar día a día en nuestras vidas como creyentes. Entonces, la santificación tiene que ver con lo que Dios ha hecho. Él nos santificó. Él es quien nos separó a nosotros. Y Él es el único que nos puede ayudar a nosotros para vivir una vida santa cada día. La santificación, entonces, nos enfatiza el aspecto de lo que Dios ha hecho con el creyente y lo que Dios quiere hacer con el creyente cada día. La consagración es como mirar este proceso tan hermoso, pero desde el punto de vista de nosotros los creyentes. La santificación es una obra de Dios, pero la consagración debería ser una respuesta humana, una respuesta del creyente. Vamos a tratar de ponerlo de esta manera. Dios es el único que puede hacer a alguien santo. Y lo hace por su gracia, por los méritos del sacrificio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero la consagración debería ser la respuesta voluntaria del creyente, de entregar, de poner su vida en las manos del Señor para ser usadas por Él. Y esto es algo que debería ocurrir continuamente. El sacrificio. El creyente, el israelita, en el Antiguo Testamento, era un pueblo que había sido apartado por Dios por su gracia. Pero el israelita estaba llamado de su gratitud hacia Dios, vivir así esta vida especial y de manera muy particular presentar este sacrificio delante de la presencia del Señor. Un sacrificio vivo. Presentad vuestros cuerpos. ¿Qué se tenía que presentar entonces? Como dije anteriormente, la cabeza, las extremidades, los órganos internos, todo el ser. Hay un himno hermosísimo que tenemos en nuestro himnario en español, y esa es una de las cosas que más extraño aquí en Australia, cantar todos estos himnos con los cuales viví por muchos años, que dice que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Y ese himno hace referencia a que mis pasos al andar, que mi boca al hablar. Hay otro himno que dice que habla acerca de dar mis manos, dar mis pies, dar mi corazón, dar todo al Señor. Pienso en la cabeza, nuestra mente, que nuestros pensamientos sean presentados como sacrificio en el altar. Pienso en nuestros oídos, que lo que yo oiga sea solamente para el Señor. Mi boca, lo que yo hablo, lo que yo digo. Pienso en mis manos, lo que yo hago con ellas. Pienso en mis pies, a dónde voy, dónde me muevo, el andar del creyente, su testimonio. Pienso en nuestro corazón, lo que yo amo. El Señor dijo, no solamente que le amamos a Él, porque Él nos amó primero, lo que yo no debería amar, hijitos míos, no améis al mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mi mente, mis manos, mis oídos, mis labios, mi corazón, mis pies, todo, presentad vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El sacrificio es un sacrificio vivo. El sacrificio del holocausto, la víctima tenía que ser muerta primero. La sangre tenía que ser derramada para poder ser presentado. Pero el sacrificio que Dios está demandando acá de nosotros de forma de gratitud debería ser un sacrificio vivo,
que las personas cuando nos vean a nosotros en la iglesia, cuando nos vean en el mundo, en la esfera donde nos movamos, puedan ver que somos un sacrificio vivo, que mi vida cada momento ha sido puesta delante de Dios para agradarle a Él. Por eso dice que es un sacrificio vivo. Pero dice además un sacrificio santo, porque ese sacrificio ha sido puesto aparte para el Señor. Y además también dice un sacrificio que sea agradable a Dios. Qué bueno, porque a veces hacemos sacrificios para agradarnos a nosotros mismos o para agradar a otros, pero debemos siempre recordar, nuestra vida debe ser para agradarle a Él en primer lugar. Algunas personas muy equivocadamente, e incluso algunos creyentes sin mucha sabiduría, dicen, este es mi cuerpo, esta es mi vida, yo hago con él lo que yo quiera. Los hermanos no tienen que decirme nada, los ancianos no tienen que decirme nada, yo hago con mi cuerpo y con mi vida lo que yo quiera. Esto no es así. Nuestro cuerpo no es nuestro. El Señor pagó un precio por él. Somos redimidos. Legalmente, si pudiéramos usar esa expresión, nuestro cuerpo es suyo completamente. Él tiene el título de propiedad. Él pagó un precio. Y yo no puedo hacer con él lo que yo quiera. Debo ponerlo delante de él para que sea agradable a él, porque él fue el que pagó ese precio. Hago unos comentarios rápidos en el versículo 2. Me he extendido demasiado con el versículo 1. Pero hay dos cosas, por lo menos muy importantes, que hay que recordar acá en el versículo 2. Es la palabra conformarse y la palabra transformarse. Mire el versículo 2 otra vez. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Conformarse, transformarse. Dos cosas opuestas. Conformarse quiere decir hacerse igual a la forma. Si ves un modelo de algo y quieres ver otra cosa que se parezca a eso, tienes que conformarlo, tienes que hacerlo que se vea igual. Vamos a suponer, mis hijos, por ejemplo, cuando estaban más pequeños, les gustaba mucho jugar con los bloques de Lego. ¿Sabe cuáles son? Unos bloques de plástico que se conectan unos a otros. Y ellos miraban en la caja del regalo, de la caja de Lego afuera, una foto de lo que había dentro, ya sea un automóvil, una casa, a veces una estación de bomberos. Y ellos tenían que tratar de armar sus piezas de Lego para que fuese exactamente igual a lo que había en la foto del lado afuera. En otras palabras, ellos lo que estaban haciendo tenía que tomar la forma de lo que ellos veían allí. Tenían que conformarse. No podían crear algo nuevo. Lo podían hacer, pero si lo hacían, no iba a ser exactamente lo que estaba allá. Y había una ocasión que había como un concurso para los niños que jugaban con Lego, de tratar de presentar la obra que más se pareciera al original de lo que se estaba presentando. Y por supuesto, para poder participar, tenían que mostrar que ellos sabían conformarse con el modelo que tenían que presentar. No podían cambiar nada. Pero aquí dice, no os conforméis a este siglo. Sabemos que la expresión a este siglo se refiere a este mundo. Y hablando del mundo, por supuesto, está hablando del sistema que está bajo la influencia de Satanás, en el aspecto social, religioso, moral. En ese sentido, el mundo entero está bajo el maligno, en ese sentido, por supuesto. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo, ya que hay que presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, no nos podemos conformar al mundo, no podemos copiar el modelo del mundo. No podemos dejar que mi vida como creyente vaya a transportar los valores, la idiosincrasia, la forma de hablar, la forma de comportarse, la forma de vestir, la forma de vivir, de acuerdo a lo que es el mundo. Porque dice, y recuerden la importancia de ver los versículos en contexto, conectarlos uno con otro, ya que yo soy llamado de forma voluntaria, por gratitud al Señor, a presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo, ¿cómo me voy a conformar al mundo? Imposible. Sino más bien yo debo ser transformado.
Conformarse es dejarse arrastrar por la influencia y copiar a todos los demás. Transformarse implica el esfuerzo de no ser como el mundo, sino además en un proceso constante, buscar ser más como Cristo. Mi naturaleza es pecaminosa. Mi tendencia natural va a ser conformarme al mundo, al pecado. Pero la transformación implica someterme más a la persona de Cristo para poder ser transformado a su semejanza. Que la vida de Cristo se pudiera formar en mi vida. Hermanos, qué maravilloso sería esto. Que cada día yo pudiera mostrar más a Cristo en mi vida. El resto del capítulo 12, no lo voy a detallar, por supuesto, nos da evidencia muy práctica de cómo debería ser esa manifestación de la vida cristiana que ha sido puesta sobre el altar, que no se conforma al mundo, sino que se transforma. Y los estándares que nos presentan acá son muy altos, pero sabemos que sí son posibles cuando nosotros nos acercamos más al Señor. Hermano, yo lo voy a dejar hasta acá en cuanto a la parte de la enseñanza. Que el Señor bendiga la lectura y la exposición de su palabra. Entonces, hermanos, no sé si quieren que pasemos un poquito a la parte del reporte ahora. No sé cuánto tiempo tenemos disponible. Adelante, hermano, con libertad. Lo escuchamos. Sí, ¿cuánto tiempo tenemos disponible, hermano? 20 minutos, algo Sí, así. sí, Media hora. hasta las 20, 20:10. Bueno, hermano, vamos a tratar de hacerlo entonces. Déjenme buscar por acá. ¿Puedo mostrarles unas fotos, hermanos, para ilustrar un poco el reporte? Sí, sí, adelante, adelante. Bueno, hermano, entonces vamos a mostrarle algunas cosas por acá que esperamos sean de ayuda para su motivo de oración también. Ok, quisiera primero que nada presentarles a mi familia. Mi esposa se llama Kylie. Ella es originaria de aquí de Australia, de Gympie. Y con sus padres fueron a servir al Señor en Colombia. Sus padres fueron a servir al Señor en Colombia y llevaron su familia, por supuesto, cuando Kylie tenía como 7, 8 años. En 1984 pasaron primero un año en una ciudad que se llama Manizales y después por muchísimos años estuvieron en Sincelejo. En el año 2000, mi suegro fue secuestrado por la guerrilla de Colombia, la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y después de un corto tiempo, gracias al Señor, cuando fue liberado, él vino a Venezuela, fue a Venezuela por un tiempo, después estuvo en Australia y al regreso se estableció en Venezuela hasta el año pasado. Mi suegro y mi suegra, Eduardo Smith y la señora Ruth, después de muchos años, 35 años entre Colombia y Venezuela, el año pasado vinieron acá a Australia y están establecidos ahora aquí en Brisbane. Mis hijos, 4 hijos, los 3 muchachos están acá. El mayor se llama Williams Edward, el segundo se llama Michael, después viene Timothy y la niña Eunice Michelle. Los 3 muchachos ya son salvos. La niña, bueno, está muy pequeñita todavía, 5 años, y por supuesto oramos por ella. Entonces pedimos sus oraciones. Como el hermano dijo al principio, yo soy venezolano. Nací, por supuesto, ya en Venezuela. Allí fui salvo, nací 2 veces. Estuve en una asamblea en una ciudad que se llama Maracay, Estado Aragua. Después estuve en Caracas, en la capital del país. Pero también tengo raíces colombianas. Mi mamá es colombiana por nacimiento y con toda la crisis que hay en Venezuela, que ustedes ya entienden, ella 2, 3 años atrás volvió a vivir a Colombia. Mis hermanos se establecieron otra vez allá. Entonces, y mi esposa, por supuesto, vivió en Colombia por muchos años. Entonces tenemos mucha conexión con los hermanos colombianos. Pues en cuanto a la obra aquí en Australia, brevemente, fuimos encomendados a tiempo completo a la obra del Señor en el año 2013 por la asamblea de Conference Hall en Brisbane, en Australia. En esa asamblea, varios hermanos han sido encomendados de allí para otras partes. El hermano Neil Thompson fue encomendado allí para la obra en Venezuela. El hermano Alan Knott
y su primera esposa fueron encomendados de allí para la obra en Colombia también. Australia es un país próspero materialmente, goza de un clima subtropical en la mayor parte del país. Desde el punto de vista humano, por supuesto, es muy atractivo. Nosotros tenemos viviendo permanentemente en Australia desde el 2004, casi 16 años ya. Pero las asambleas, los hermanos acá que se congregan en el nombre del Señor, ellos guardan la doctrina, siguen el patrón de la palabra de Dios. Por supuesto, como en muchas otras partes, hay algunas asambleas que se han mantenido con mayor énfasis en lo que son las cosas del Señor. Hay otras que lamentablemente no han sido tan vigilantes en esto, pero gracias al Señor hay un buen número de asambleas con las cuales nosotros gozamos de completa comunión en el estado de Queensland y en otros estados también del país, pero reconocemos, por supuesto, que la obra es del Señor, la obra no es de los hombres, es totalmente del Señor. La abundancia material que hay en Australia hace difícil, y yo creo que es algo que no solo se ve en Australia, sino en muchas otras partes también, hace muy difícil la obra del Evangelio porque la mayoría de las personas sienten que no tienen necesidad de nada espiritual. Hay un gran contraste incluso entre varios países desarrollados. Australia es un caso, yo creo que refleja lo que está ocurriendo en el Reino Unido y en Nueva Zelanda también. En Norteamérica no conozco mucho la situación, aunque me parece que va más o menos por el mismo lugar, donde había un pasado cristiano, por usar la palabra en términos general, muy fuerte, donde el cristianismo, el protestantismo era muy fuerte. Durante el siglo XIX hubo un gran avivamiento en las Islas Británicas, como ustedes saben. Eso afectó o influyó en todo el mundo, sobre todo en el mundo anglosajón en general, incluyendo Australia. Pero en la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI ha habido un proceso acelerado, sobre todo en Australia, de dejar todo lo que sea espiritual, de dejar todo lo que tenga que ver con iglesia, con religión, con Dios. Y el último censo que tuvimos en Australia en el 2016 daba un porcentaje aproximado de 40% o un poquito más de personas que se declaraban que no tenían ninguna religión, y de ellos la gran mayoría incluso se definían como ateos. Es decir, religiosamente, Australia se pudiera decir es un país secular. En América Latina estamos acostumbrados a tener una mayoría católica y creo que la mayoría de nosotros, yo no nací en un hogar cristiano, mi abuela y mi mamá se convirtieron al Señor después de que nosotros habíamos nacido, pero sin embargo yo creo que los que hemos nacido en países latinoamericanos hemos crecido en una sociedad donde, a pesar de que tienen idolatría y tienen todas estas falsas enseñanzas, por supuesto, pero por lo menos la gente dice, si Dios quiere, con la ayuda de Dios. Y claro, meten la Virgen y todo lo demás, pero por lo menos hay un aceptamiento de la presencia de Dios. En Australia es lo contrario, es una sociedad muy secular, muy, y no solamente secular, sino que me he dado cuenta en los 16 años que tengo ya casi viviendo acá, que es antagonista a lo que es el Evangelio. Aquí se habla mucho de tolerar, de armonía, y tienen un día especial para celebrar la multiculturalidad de Australia, como hay personas de todo el mundo y se ha recibido gente con los brazos abiertos, lo cual es verdad, pero se acepta todo, musulmán, budistas, sintoístas, todo lo que sea. Y a esa persona se le da derecho para que puedan propagar todo lo que quieran. Y cuando un musulmán va a decir algo, un budista, un hindú va a decir algo en público, la gente tiene que mostrar respeto, no puede decir nada porque eso es contra la ley, pero el cristianismo es todo lo contrario. La gente en público desprecia el cristianismo muy, muy lamentablemente. Eso, hay muchos ejemplos que pudiera dar y yo sé que no era así en Australia, según me dicen los hermanos mayores hace años. No era, por supuesto, el caso. Hay leyes y ordenanzas municipales en algunos estados y municipios donde prácticamente no se puede tener predicaciones del evangelio al aire libre, que algo que era muy común. Hermanos que tienen sus carpas para tener series especiales de predicación, cada vez se les va cerrando más y más las puertas para poder tener una carpa en un sitio público para predicar el evangelio.
Ha sido algo que se usaba mucho en el pasado, pero que en estos días las municipalidades, las alcaldías cancelan todos los permisos. Distribución de folletos se hace también muy difícil. La mayoría de las personas no recibe un folleto en la calle cuando se va a distribuir. Es muy, muy, muy raro. Nos ha pasado muchas veces donde tratamos de salir a distribuir folletos, nos llega un funcionario de la alcaldía, nos llega un policía y nos dice, usted no puede hacer eso. O sea, usted no puede entregarle el folleto a alguien en la mano, porque eso es obligar a alguien a aceptar lo que usted está haciendo. Usted tiene que pararse en la calle con el folleto en la mano así, y si alguien quiere parar y retirarlo de su mano, está bien, pero usted no puede ofrecerlo, no puede hacer eso. Entonces, como ustedes se imaginan, no se puede parar en una esquina con los folletos en la mano, nadie va a venir a tomarlo. Las predicaciones al aire libre, que se hacían mucho, todavía hay algunos hermanos que tienen libertad en algunas partes para hacerlas. La asamblea donde me congrego, Conference Hall, por más de 100 años, tenía un permiso para predicar al aire libre en una calle muy céntrica, en Queen Street. Ese permiso fue cancelado y ya no se puede hacer de esa manera. Entonces, es la idea con la cual lo presenta el gobierno es que no se le puede dar privilegio a una religión sobre la otra, porque ellos ven el cristianismo como una religión. Sin embargo, hay libertad de culto, de acuerdo a la Constitución. Ellos dicen que dentro de nuestros locales tenemos libertad completa de hacer todo lo que queramos, predicar, enseñar, con tal de que, por supuesto, el ruido no traspase las partes de afuera. En los hogares, nuestros hogares privados, podemos hacerlo personalmente. Tenemos derecho a utilizar el Internet, por supuesto, la radio, cualquier medio para expandir el Evangelio. Y los hermanos tratamos de ajustarnos a todo lo que se pueda hacer para predicar el Evangelio. Pero, sin embargo, es a veces desalentador hacer una campaña de cultos de predicación por 2 semanas o más en algún local y ver noche tras noche que no viene ningún inconverso a escuchar la predicación. Hermanos hacen esfuerzos de invitar familiares, amigos, algunas veces vienen y la mayoría de los que vienen son por un contacto personal, porque hay una conexión personal con alguien. Y esa persona, por conexión, por gratitud, acepta venir a la predicación. Hemos hecho cultos de predicación acá en Brisbane y en otras partes, donde esto sí lo podemos hacer legalmente. Imprimimos invitaciones para los cultos y por medio de la oficina de correos, Australia Post, por medio de la oficina de correos, pagamos para que las invitaciones sean entregadas en el buzón de correo de cada casa, pero tenemos que pagar para eso. Y eso sí se puede hacer legalmente, porque está en la carta, la invitación la están recibiendo ellos directamente de la oficina de correos. No soy yo el que está yendo a tocarle la puerta a entregarle la invitación. La persona la recibe, la ve y decide si quiere venir o no. Damos gracias al Señor, que aunque muy pocos, hemos visto algunas personas que vienen a la reunión de predicación, muy, muy, muy pocos, muy raros, pero hemos visto algunas personas venir. Recuerdo especialmente unos cultos de predicación cerca de aquí de nuestra casa, por cierto, donde vino una señora que recibió la invitación y ella vino todas las noches por 3 semanas. Todas las noches vino al culto de predicación y la última noche creyó en el Señor y fue salva. Esa señora tuvo una vida cristiana muy corta porque en menos de 2 años ella murió, pero dio un testimonio fiel delante de su familia de haber sido salva. Hay hermanos que tienen, ¿cómo le dicen a eso? Los avisos grandes en la carretera. Ustedes han visto esos avisos grandes, valla, le decimos en Venezuela, valla publicitaria, donde promocionan productos, ¿no? De televisores, eventos, donde la gente lo utiliza por fines publicitarios. Hay algunos hermanos acá que han utilizado eso pagando y pagando mucho dinero por eso, para ponerlo en las principales ciudades e intersecciones de las carreteras con un versículo de la Biblia. Y eso se puede hacer porque lo estás pagando. Y se pone ese versículo y se pone un número de teléfono, un correo electrónico, y hay unos hermanos que se encargan de recibir las repeticiones y han habido historias muy interesantes. Estoy explicándolo para que entiendan un poquito el contexto de la obra del Señor aquí en Australia. Y yo debería moverme rápido, perdone hermano, perdónenme. Voy a moverme rápido, ¿ok? Por favor, siéntanse en libertad en cualquier momento, decirme, hermano Wilner, le quedan 2 minutos, ¿ok? Entonces ya yo sé que tengo que terminar pronto. Una de las cosas que el Señor nos ha abierto puerta
para ayudar un poquito en la obra aquí en este país han sido dos cosas que voy a hablar brevemente. Una son clases de inglés y la otra son reuniones de predicación en español. Lo de la clase de inglés nace precisamente porque al ver la dureza y la indiferencia de la mayoría de los australianos para recibir un folleto, para hablarles acerca del Señor, me di cuenta, yo mismo siendo emigrante en este país, viniendo de otra cultura, de otro idioma, me di cuenta que cuando salíamos a repartir algún folleto, casi siempre los únicos que lo recibían eran personas que venían de otros países. Y estas personas, por supuesto, muchas veces tienen un tremendo problema para poder entender no solamente inglés, sino para poder entender el inglés que normalmente hablamos nosotros cuando predicamos el Evangelio en nuestras asambleas. No estoy diciendo en ningún sentido negativo, sino que cada área de ciencia, de profesión, de cultura, de oficio, tiene un vocabulario que le es propio. Y nosotros, por supuesto, cuando predicamos, aún en español, utilizamos palabras como redención, justificación, expiación, cosas así, que para una persona que no es salva y está escuchando por primera vez, no lo va a entender a menos que se les explique ese vocabulario. Como esas no son palabras que se utilizan todos los días en castellano, por ejemplo, imagínense una persona de habla hispana que está aprendiendo inglés, no está familiarizada con esa terminología en español y la escucha en inglés. Y aparte de eso, de una persona que cuando predicamos normalmente hablamos rápido, no hacemos pausa, estamos predicando con pasión y unos más que otros, por supuesto, y eso hacía muy difícil que nuestros contactos de habla hispana en general pudieran entender. En Venezuela, yo me gradué en el área de Relaciones Industriales y Recursos Humanos. Trabajé en eso, en la industria petrolera, fui profesor en la universidad en esa área por un tiempo, pero al llegar a Australia, por varias razones, estudié para ser profesor de inglés y me gradué y trabajé en esa área aquí en Australia por casi 7 años antes de ser encomendado a la obra del Señor. Trabajaba con un instituto del gobierno y tenía estudiantes de todas partes del mundo. Viendo todo eso, el Señor puso en nuestro corazón el deseo y la necesidad de poder utilizar eso como una manera de alcanzar personas para Cristo. Aprendí de hermanos de asambleas, sobre todo en Canadá, asambleas muy sanas, muy conservadoras, con las cuales tenemos comunión y conocemos muchos de los predicadores de esos lugares, que esas asambleas tenían muchos años haciendo clases gratis de inglés para la comunidad dentro del local, como una forma de que esas personas pudieran entrar al local y pudieran así escuchar algo de la palabra de Dios y servir como contacto para conectarse con el resto de la comunidad. Hablamos con los hermanos ancianos, oramos por ese propósito y ya que había tenido la oportunidad de estudiar y graduarme y trabajar como profesor de inglés en Australia, comenzamos a hacerlo. Esa es la foto que ustedes tienen allí enfrente. Esa foto que ustedes ven allí, hay personas de Taiwán, de Japón, de Corea, de Brasil, Colombia, Irak, por lo menos en esa foto. Comenzamos hace 8 años, creo, más o menos, y comenzamos con un grupito muy pequeño, al principio mayormente colombianos, que por cierto, colombianos es el grupo más grande de hispanohablantes que hay en Brisbane. Comenzamos solo con ellos y después se fue extendiendo hacia personas de otras nacionalidades. Utilizamos diferentes medios. Yo salía a la calle donde veía a alguien que parecía que era estudiante internacional o venía de otro país, le entregaba una invitación que hicimos en varios idiomas para venir a las clases de inglés. Ha sido una tremenda bendición. En esta foto hay un hermano que nos ayuda mucho, se llama Ashley. Él y el hermano Herb, que está aquí sentado, ellos nos ayudan muchísimo, sobre todo Herb desde el principio, Ash más en los últimos 2 años. Y como ustedes ven, ese es un comedor, esa es la parte del comedor del local de Conference Hall. Tenemos unas mesas, la gente se sienta alrededor y en cada lección que reciben ellos se tiene que aprender un versículo de la Biblia. Entonces, utilizamos la Biblia, el versículo evangelístico, como el vehículo para ayudarlos a ellos a aprender inglés. Algunos son totalmente principiantes. Tienen muy poquito conocimiento del idioma. Otros son intermedios, otros son más avanzados. Así que hay que hacer la clase muy dinámica para tratar de involucrar a todos en el aprendizaje.
Pero por lo menos ese versículo, los que entienden inglés lo reconocen inmediatamente. Ese es Juan 3:16 en inglés, porque de tal manera amó Dios al mundo. El versículo, subrayamos las palabras importantes, revisamos la pronunciación, el significado, a veces tenemos que hacer como mímicas para ilustrar lo que significa la palabra, buscar sinónimos, ellos pueden buscar en su teléfono la traducción de las palabras más difíciles, generalmente no los dejo utilizar traductor todo el tiempo, pero se explica el versículo, se repite de memoria, todos juntos al mismo tiempo, después grupo por grupo, y empiezo con el borrador a borrar palabras. Por lo menos puede ser que borre la palabra gave, el verbo él dio, y después borro otra palabra. Y la gente tiene que seguir repitiendo el versículo, recordando la palabra que fue borrada. Y ahí sigo borrando más palabras hasta que al final el pizarrón, no sé cómo le dirán ustedes allá, perdón, la pizarra, le decimos en Venezuela, queda totalmente en blanco. Y de tanto repetirlo y de explicarlo, la persona se aprende el versículo de memoria. Y se lleva no solamente la palabra de Dios, así en un folleto que se le puede dar y se lo damos, sino que además aprende la palabra de Dios. Al final de cada lección se hace una comida. Y las hermanas de la asamblea muy amablemente traen comidas calientes de su casa o la terminan de preparar en el local, traen pollo guisado, carne en salsa, arroz, ensaladas, algo muy, muy, muy bien hecho. Y para muchos de estos muchachos que vienen a estas lecciones, esa es la mejor comida que reciben durante toda la semana. Y claro, como la cocina está allá atrás y ellos están sentados acá, ellos huelen la comida. Y yo les digo, el que no se aprende el versículo no va a comer. Y entonces ellos dicen, no, bueno, nos aprendemos el versículo. Y ha sido una forma muy bonita de ver muchachos musulmanes, hindúes, budistas, católicos, protestantes sin salvación, ateos, entrando al local y escuchando el evangelio en una forma sencilla, personal, simple, y pueden escuchar la palabra de Dios. Cuando hacemos la comida, nos sentamos con ellos en esas mesas. Hay varios hermanos voluntarios, las hermanas, nos sentamos, conversamos con ellos, cómo te va tus estudios, cómo va tu trabajo, tu familia, y aprovechamos para hablar el evangelio de forma personal con ellos también. Hemos tenido casos hermosos de algunas personas que han sido salvas, se han convertido al Señor de esta manera. En la clase de inglés. Pero también, por supuesto, el Señor nos ha dado la oportunidad de predicar el evangelio en español. La población de habla hispana en Australia no es muy, muy grande, es poca, menos del 1% de la población. Allá hay muchos inmigrantes, sobre todo de países asiáticos, por los que estamos mucho más cerca, por supuesto. Pero al pasar los años, desde que llegamos acá en el 2004, hemos conocido a uno que otro por los estudios, por mi trabajo, en la calle, comprando algo en una tienda y veo a alguien que está comprando un producto latinoamericano, entonces uno puede hablar con ellos. Y el Señor nos ha permitido predicar el Evangelio. Comenzamos en el 2008, tuvimos la primera predicación del Evangelio. Aquí está un hermano que se llama Leonardo Walker, Len Walker, que también es australiano, su esposa Nérida. Ellos vivieron en Manizales, Colombia, por mucho tiempo. Creo que vivieron en Armenia también al principio. Y de este otro lado está mi suegro, el señor Eduardo Smith. Ellos, por supuesto, viven ahora acá y ellos ayudan también con la predicación en español. Hay algunos nuevos creyentes que han sido salvos en los últimos años, que están en comunión y también están ayudando con la predicación del evangelio. La gran mayoría, esta fue una foto que tomamos después de una reunión, y la gran mayoría de los que están acá son colombianos. Gente de Bogotá, de Medellín, de Cali, las ciudades grandes sobre todo, gente de clase media que viene a estudiar acá inglés, y el Señor nos ha permitido tener contacto con ellos. Nos hemos dado cuenta de lo importante que es relacionarse con ellos de una forma personal para poder así llevarles algo de la palabra de Dios. Entonces, bueno, yo no voy a poder hablar más de eso. Quisiera, aunque sean 10 minutos, poder decirles algo sobre Papúa Nueva Guinea. No sé si están viendo el mapa allí. Aquí está Sudamérica, aquí está Argentina, Chile, aquí esto abajo, creo más o menos que es donde está la mayoría de ustedes. Creo que esa es la región que se dice Patagonia, ¿no? Me perdonan si no...
Sí, sí, ahí Gracias, abajo, hermano. sí. Bueno, entonces, bueno, imagínense, por aquí están ustedes, Venezuela, por supuesto, acá, Colombia, el Océano Pacífico, y del otro lado está Australia, está Nueva Zelanda, serían estas dos islas que están acá, y en la parte de arriba del mapa de Australia está esto que está acá, que estoy poniendo como en un círculo, que es Papúa Nueva Guinea. Si ustedes ven, perdón, la isla se divide en dos partes, como en dos mitades. La mitad de este lado es el país de Papúa Nueva Guinea, junto con otras islas, y del otro lado es Indonesia. Pero en este mapa se ve un poquito mejor. Esa es la parte de la isla principal, que es Papúa Nueva Guinea, junto con todas las otras islas pequeñas que están aquí alrededor. Papúa Nueva Guinea está muy cerca de Australia, pero está muy lejos en muchas otras cosas, culturalmente, en muchísimas otras cosas, espiritualmente está muy lejos. Es súper interesante, fascinante este país por muchas, muchas, muchas razones. Es un país, por supuesto, que está conformado por diferentes grupos étnicos, por diferentes tribus. Se estima que en ese país hay 800 tribus diferentes y cada tribu habla su propio idioma. 800 idiomas aproximadamente en un solo país. Una población aproximadamente de 11 millones de personas. Ellos han sido colonia británica o fueron colonia británica, después estuvieron bajo la administración del gobierno australiano por muchos años hasta que lograron su independencia en 1975. Pero durante todos los años de la colonia había completa libertad para misioneros de todas las iglesias, de todos los grupos, ir a Papúa Nueva Guinea. Y muchísimas personas, incluyendo misioneros de asambleas en los años 40 y 50, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo una labor de evangelización y de dedicación en todo el país, hasta el punto que no hay un rincón en Papúa Nueva Guinea prácticamente donde no haya una iglesia de cualquier tipo. Y claro, estamos usando la palabra iglesia en el sentido que se utiliza normalmente en el mundo. Entonces, mucha gente piensa en Papúa Nueva Guinea como selva, salvajes que nunca han escuchado la palabra de Dios, y entonces vamos allá y le predicamos a gente que no sabe nada de Dios ni de Jesucristo. Yo creo que los que no saben nada de la palabra de Dios y de Jesucristo están aquí en Australia. Hemos encontrado más personas en Australia, australianos, no estoy hablando precisamente de inmigrantes, estoy hablando de australianos, jóvenes sobre todo, las nuevas generaciones, que se están criando sin nunca haber leído una Biblia, sin nunca haber estado dentro de una iglesia. Mis hijos, recuerdo hablando con los vecinos que ya están más grandes, hace unos años, estaban hablando acerca del arca de Noé, y esos niños no tenían la más remota idea de quién era Noé. Nunca habían escuchado del diluvio, nunca habían escuchado del libro de Génesis. Una vez en la época de Navidad, la gente, por supuesto, la mayoría del mundo celebra la Navidad, y los niños estaban hablando con otros niños y les estaban diciendo acerca del nacimiento de Jesucristo. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo no necesariamente nació en diciembre, pero el mundo católico, donde nosotros venimos, los países latinoamericanos, lo asocia con el nacimiento de Jesucristo. Estos niños no tenían la más remota idea de que la historia de la Navidad estaba relacionada con el nacimiento de Jesucristo. Pensaban que era la celebración de Santa Claus, San Nicolás, Rudolf, los venados, los duendes, todo eso, pero no tenían la más remota idea. Entonces, por eso cuando digo los paganos que no han escuchado de Dios están más bien en Australia. En Papúa Nueva Guinea, la mayoría de la población se considera a sí mismo cristiana. No necesariamente eso quiere decir que sean salvos, como ustedes saben muy bien, pero por lo menos lo que estoy tratando de enfatizar acá, lo que quiero enfatizar es que nosotros no estamos haciendo una labor pionera en el sentido de predicarle a gente que nunca había escuchado hablar de Dios o Jesucristo. Hay mucho temor de Dios, hay mucho respeto por las cosas de Dios. Totalmente diferente a lo que pasa acá en Australia, por supuesto. Pero eso, hay que explicar algo acá, hermanos. Y yo sé que eso pasa no solo en Papúa Nueva Guinea, sino en todas partes. Muchas personas creen que porque van a una iglesia o pertenecen a cierto grupo, denominación o lo que sea, son cristianos y son salvos. Y eso, por supuesto, no es así. El hecho de que tengan temor de Dios es algo bueno, pero no quiere decir que sean salvos.
Ese ha sido el gran reto de nosotros cuando hemos ido a predicar allá. Llegamos a un sitio, por ejemplo, a una aldea, y vamos a predicar, y la persona nos dice, aquí nosotros somos cristianos, somos cristianos. Entonces decimos, bueno, ¿cuándo creyó usted en el Señor? ¿Cuándo fue salvo? Dice, no, 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 yo pertenezco a la iglesia tal, yo nací en esa iglesia, yo pago mis diezmos, yo participo en las actividades. Y lo curioso de esto es que en Papúa Nueva Guinea hay como una mezcla de ese sentimiento de cristianismo religioso con las costumbres ancestrales de las tribus. Por ejemplo, una práctica muy común a lo largo de toda Papúa Nueva Guinea es las peleas entre las tribus. Ocurren en algunas zonas más constantemente que en otras. Arco, flecha, lanza, machete, rifle casero. Se pelean por tierra, se pelean por comida, se pelean por animales, sobre todo cerdos, que son muy comunes y apreciados allá. Se pelean por mujeres, algo. Y eso ocasiona muertes, incendios, todo eso. Y todos esos que están peleando allí dicen que son cristianos. Pero están peleando, porque es parte de su cultura. Y mucha gente dice, pero tiene que respetar nuestra cultura. Estamos en Papúa Nueva Guinea. Claro, hay leyes, hay policías, hay cosas así, pero la ley y los policías no se meten en las peleas entre las tribus porque hay que respetar la cultura de la gente. Ojo por ojo, diente por diente. La poligamia, muy practicada a lo largo de Papúa Nueva Guinea. Y he conocido gente que se dice cristiana, están en una iglesia y tienen 2, 3 mujeres. Dice, pero esa es nuestra cultura. Esa es nuestra cultura. Y las mujeres están contentas y las mujeres también dicen que son cristianas y también están en la iglesia. ¿No? Y el pastor lo sabe y el pastor los recibe y le recibe los diezmos, por supuesto. Entonces, esos es 2 ejemplos solamente que les doy de lo que es esa parte. Esa foto que ustedes ven allí, eso es el establecimiento de la primera asamblea que hemos tenido el privilegio de ver plantada en Papúa Nueva Guinea desde que hemos estado visitando allá con el Evangelio. Hubo una persona de esa parte del país que fue para Australia, tuvo una beca del gobierno de su país para hacer una maestría en educación y regresar otra vez a su país. El porcentaje de personas que estudia en Papúa Nueva Guinea es muy pequeño. Muy pocos van a la escuela y muy pocos van a la universidad. Y el gobierno enfatiza mucho el que pueda estudiar, lo ayudan, el que tenga el conocimiento, la habilidad, los medios, y algunas personas son becadas para venir a Australia a estudiar, que es el país desarrollado más cercano que ellos tienen, por supuesto. Bueno, una persona estudió acá, regresó a Papúa Nueva Guinea, pero cuando estuvo aquí en Australia, eso fue antes de yo llegar a este país, él escuchó el Evangelio cuando todavía los hermanos tenían permiso para predicar en la calle principal de Brisbane, en Queen Street Mall. Al tiempo, empecé a ir a las reuniones, creyó en el Señor, fue salvo, fue bautizado, recibido la comunión de la asamblea. Llegó el momento que se graduó y tuvo que regresar a su país. Ese fue el contacto para comenzar la obra del Señor en esta parte, en una provincia que se llama Hela, en esa parte de Papúa Nueva Guinea, y Western Highlands, en la otra provincia, como las tierras altas del occidente, sería más o menos la traducción. La obra no fue fácil al principio, hubo diferentes problemas, confusión, cosas que pasaron, pero gracias al Señor, después de algunos tropiezos iniciales, el Señor permitió que la obra pudiera levantarse otra vez. Hubo un tiempo, casi 3 años, que debido a algunos inconvenientes que pasaron al principio, los hermanos de la asamblea perdieron su confianza de volver otra vez para allá. Pero hubo una persona que se mantuvo en contacto con los hermanos, y este hermano de camisa azul que está de este lado, no sé si lo ven acá, él se llama Albert. Él fue uno de los primeros creyentes que hubo en las visitas iniciales a Papúa Nueva Guinea, pero Albert se mantuvo en contacto con los hermanos. Los hermanos, eso fue antes de yo ir a Australia, iban en diferentes pueblos, aldeas, predicaban, y este hombre creyó en el Señor. Y él, por supuesto, venía de una, conectado sus padres con una iglesia, con una denominación también, pero este hombre fue salvo, creyó en el Señor, fue bautizado, no fue recibido en comunión porque no había asamblea donde ser recibido en la comunión,
Pero en todo ese tiempo, Albert hizo algo muy importante. Él tenía su Biblia, los hermanos le dieron una Biblia y él leyó su Biblia, estudió su Biblia. Tenía el Espíritu Santo, tenía la Biblia. No tenía conferencias, no tenía revistas, no tenía comentarios, no tenía diccionario de inglés o griego o de nada, no tenía apoyo de otros hermanos que le enseñaran. Nunca había estado en un culto, en una asamblea, nunca había presenciado la cena del Señor, pero este hermano se puso a estudiar su Biblia y mantuvo correspondencia no constante, pero ocasionalmente con este hermano que está sentado acá, que se llama Alf Grant. Y mucho para mérito y la gloria para el Señor, por supuesto, pero también del esfuerzo de este hermano. Este hermano, usted puede conversar con él hoy en día sobre temas de casi cualquier parte de la Biblia y él sabe de lo que usted está hablando. Usted puede hablar con él de Levíticos, usted puede hablar con él de Isaías, de Romanos, y él recuerda, porque él se ha dedicado a leer y estudiar su Biblia. A veces pienso que nosotros tenemos muchas distracciones en los sitios donde vivimos. Y aunque tenemos tantos recursos, quizás no aprovechamos el recurso por excelencia que tenemos, que es la palabra de Dios. Albert no solo estudió la Biblia durante ese tiempo que los hermanos no fueron, sino que además Albert se dedicó a testificar personalmente de Cristo a su familia y a la gente de su propia aldea. Eso no es lo que deberíamos hacer todos. Vivir una vida cristiana delante de mi familia, de mis amigos, para poder darle testimonio de la fe en Cristo. Bueno, la gran mayoría de la obra que nosotros hemos visto desarrollada en los últimos 8 años en Papúa Nueva Guinea ha sido por esfuerzo de hermanos como Albert, nuevos creyentes que han sido salvos y han podido echar adelante. Aquí la asamblea, como ustedes ven, fue establecida bajo los árboles sin ningún local donde reunirnos. 2 años, 3 años después pudimos ir y ayudarles a construir un local. Ese local, como ustedes ven, se construyó de manera muy simple. Fue el primero que se construyó ya sin paredes, sin un piso especial. Es bien, bien grande. Los hermanos tuvieron la visión, sobre todo Albert, de hacer algo como un tipo de un galpón para que la gente pudiera entrar. Hay que recordar que no hay electricidad, no hay agua, no hay internet, por supuesto. Se hizo de esa manera por razones de ventilación, de iluminación. Y también, bueno, por otras cosas también, aparte de eso, pero fue una bendición ver a personas que venían y escuchaban la palabra. Esta es otra visión del local. Ese es un versículo que dice, Cristo murió por los impíos en el idioma nativo de ellos, que es el Juli. Ahí pueden ver a un grupo de personas que estaban en la predicación en ese día. Este es el local desde la parte de afuera. La historia de cómo se construyó ese local fue muy, muy hermosa porque se hizo con mucho contratiempo. Como ustedes ven, una zona en la selva, en la montaña. Bueno, hermano, yo sé que ya me pasé, así que si quieren que termine o me hacen una señal, yo voy a tratar de mostrar la foto rápido acá, ¿ok? Esto es en otra zona que se llama Jiribí, donde hay que cruzar varios ríos con esto. La primera vez que pasamos había un solo tronco y no había dónde agarrarse uno para cruzar, ¿no? Para cruzar tuvimos entre 2 de los hermanos nativos, nos tuvieron que ayudar para cruzar, pero después lo pusieron así. O sea, eso que están viendo ustedes está súper bien, lo que ellos hicieron allí. Antes era totalmente diferente. La persona que va aquí caminando atrás, llevando la maleta, se llama Soti. Aquí lo pueden ver mejor. Las personas son muy bajitas allá. El hermano que está aquí de las gorras rojas se llama Michael Chapman. Si alguien está familiarizado con la obra en Colombia, Venezuela, habrá escuchado hablar de Pablo Chapman. Este es hermano menor de Pablo. Este se llama Michael. Él ha ido mucho a Papúa Nueva Guinea con nosotros. Este es el hermano Alf Grant de Conference Hall, la asamblea donde nos congregamos. Ha sido básicamente el hermano que ha sido más constante desde las primeras visitas y ahora que comenzamos a ir otra vez desde el 2013, ha sido muy, muy constante en esta obra. Este que está acá, Soti, tiene un testimonio muy, muy bonito. Él era uno de estos guerreros que no le daba temor salir con sus flechas, con su lanza, a pelear, a quemar casas, a matar, a hacer de todo. El testimonio es largo, pero no hay tiempo de contarlo ahora, pero Soti creyó en el Señor. Él escuchó la predicación del Evangelio. Un creyente nos dio permiso para predicar en la escuela primaria, que son muy pocas las que hay allá. Y el día que fuimos a predicar el Evangelio a esa escuela, no solamente le predicamos a los niños,
el hermano que es maestro invitó a los niños a que trajeran a sus padres. Muchas de estas personas tienen que caminar 2 y 3 horas descalzo por la selva para llegar a esa escuela. Soti hizo eso. Él llegó allí, escuchó el evangelio. Y la historia es muy bonita, pero con muchos más detalles. Pero lo importante es que él creyó en el Señor. Él fue a su aldea de regreso y comenzó a hacer lo que Albert hizo en su propia aldea, a predicarle el evangelio a su familia. Él decía, yo no sé mucho de la Biblia, pero yo sé que yo era un pecador perdido, que Cristo murió por mis pecados, yo creí en él y yo soy salvo. Eso es lo que él decía. Y le hablaba de Cristo, no hablaba de religión, no hablaba de iglesia, no hablaba de diezmos, hablaba de creer en Cristo, de arrepentirse de su pecado y creer en Cristo. Eso era lo que él predicaba. Y por supuesto, una tremenda necesidad de enseñanza sistemática, de doctrina de la asamblea, por supuesto. Y cuando nosotros vamos, el tiempo se nos consume completamente en predicar, enseñar, aconsejar, hablar. Allá no se puede hacer reuniones de noche, porque de noche no hay electricidad. De noche, cuando se pone el sol, la gente se recoge, va a dormir. Normalmente, toda la mañana la pasamos predicando el evangelio al aire libre. Vamos a un puente, vamos a un mercado, vamos a una intersección, en una aldea, con los hermanos, tratamos de animarlos para que ellos también tomen parte y prediquen. Con un traductor tenemos que predicar, por supuesto. Sí, la mañana normalmente la dedicamos a la predicación y la tarde normalmente la dedicamos a enseñanza, a ministerio, y no solamente la enseñanza pública desde la tribuna, sino también a reunirnos con hermanos y que ellos hagan preguntas. A ellos les encanta hacer preguntas y gracias al Señor que tenemos un libro que tiene la respuesta, no nosotros, y podemos referirlos a la palabra de Dios. Esto es allí en Jiribí. Esta es la zona donde vive Soti y eso fue uno de los primeros cultos que hicimos allí con algunas hermanas y hermanos, algunos nuevos creyentes, visitantes. Y estos hermanos construyeron su local. Este es el río donde se hacen los bautismos allá en Jiribí. Y este es el local que los hermanos construyeron. Mucho más pequeño que el local de Erebo. Le ayudamos con los materiales para el techo y las herramientas que habíamos comprado para construir el local de Erebo, las prestamos para que ellos las usaran acá, pero ellos tuvieron la iniciativa de utilizar materiales del bosque. Todo eso que ustedes ven allí fue tejido por las hermanas y los hermanos de la asamblea. Aquí ven la asamblea de Jiribí, es pequeña, como ustedes ven, pero miren el piso. Todo eso fue tejido a mano. Las paredes, todo eso. Hay una carta gráfica allá atrás en inglés que le llevamos por lo menos para que vean los dibujitos de la predicación y el techo sí se los dimos nosotros y les ayudamos con algunas otras cosas, pero hicieron una labor muy bonita estos hermanos. Este es otro lugar que se llama Mukmap. Ya les hablé de Erebo, la primera asamblea, les hablé de Jiribí, donde viene Soti. Este es el tercer lugar. Hay 4 solamente que les voy a mostrar. Se llama Mukmap. Unos hermanos, 2 familias de Erebo se mudaron a esta zona donde hay muchas plantaciones de café. Hay muchas fuentes de empleo para las personas de Papúa Nueva Guinea. Se mudaron para allá por razones de empleo y desde que llegaron comenzaron a predicar. Y comenzaron a hablar del evangelio, del Señor, le preguntaban a qué denominación pertenecen, dónde está tu pastor, todo eso. Y yo decía, nosotros nos congregamos en el nombre del Señor. Los hermanos predicando a sus vecinos, su familia, vieron algunos interesados, algunas personas siendo salvas, algunas personas que eran genuinamente salvas, pero en la confusión de las otras iglesias se acercaban a preguntar y ver las razones bíblicas, y el Señor permitió que se abriera una obra en ese lugar. Para llegar a ese lugar, en Mukmap, hay que manejar desde Mount Hagen, que es una ciudad más o menos grande, y llegar por una carretera muy mala hasta este río. Este río, como ven, no hay puente. La única forma de cruzarlo es nadando. Si usted sabe nadar y se atreve a nadar, porque hay muchas cosas debajo de esa agua. Y además de eso, la otra manera es cruzar en una de estas. No sé si ven este pequeño grupo de personas que está aquí en el medio del río. Eso es como una llanta inflable enorme de un camión. Y hay niños que están parados en la orilla del río y si usted quiere cruzar, usted le da unas moneditas y puede cruzar en eso hasta el otro lado. Este bote que ustedes ven acá casi nunca está de servicio porque le entra agua por todas partes. No es sencillamente confiable. Una vez nos metimos allí, cuando íbamos por la mitad del río, yo creo que había más agua dentro del bote que lo que había afuera. Bueno, claro que no, eso es una exageración, pero hubo
los muchachos que nos estaban llevando tuvieron que utilizar una soga amarrada para poder terminar de llevarlo hasta la otra orilla. Entonces, cuando usted llega a la orilla opuesta que está acá, todavía tiene una caminata como de 1 hora o hora y media por la selva para poder llegar hasta la aldea de Mukmap. Entonces, como ven, no es fácil llegar allá, pero una vez que uno llega allá, le contenta mucho ver a los hermanos. Esa foto que están viendo ustedes allí es en el pequeño local donde comenzaron los hermanos a reunirse. Eso era una choza que estaba abandonada, pero el dueño, su hijo, se convirtió al Señor y él le dijo a los hermanos que la podían utilizar para sus reuniones. Está hecha de un material muy rústico, como ustedes ven. Cuando llueve, le entra agua por todos lados, pero los hermanos comenzaron a reunirse allá. Y allá llueve casi todos los días, de paso. Bueno, niños, muchos niños alrededor, gente de la comunidad que se acerca. Aquí hay un señor que lo estoy tratando de señalar acá, que se llama Joshua. Él fue uno de los primeros creyentes en esa zona. Ha sido un hombre que ha demostrado interés por las escrituras y madurez en las cosas del Señor. Pero esos hermanos ahora están trabajando para tratar de construir su propio local. Este es el último lugar, hermanos, perdónenme, que les voy a hablar en esta noche. Se llama Belova. Belova fue más o menos la misma historia. Una persona creyó en el Señor, este es joven que está por aquí atrás, creyó en el Señor, él volvió a su aldea y comenzó a predicarle a su propia gente. Esta es la última foto, hermanos, ya con esto termino. Esta es la formación de la asamblea en Belova, la primera vez que celebraron la cena del Señor. Una mesita, un pan, una copa, un grupo de creyentes bautizados, añadidos, perseverando en la comunión unos con otros, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué más se necesita para ver una asamblea congregada en el nombre del Señor? Entonces, 4 asambleas que hemos visto formadas por la gracia del Señor y como dije anteriormente, los hermanos locales han tenido un tremendo papel en ser ellos los evangelistas cuando nosotros no estamos allí. El Señor nos ha permitido visitarlo. Hay altos y bajos, hermanos, ¿no? Uno da un reporte y trata de presentarlo lo más resumido que puede, hermano, y la gente piensa a veces, oye, qué fácil. No, no es fácil. Ahí hay lágrimas, ahí ha habido decepciones, ahí ha habido gente que ha vuelto atrás, ha habido oposición del enemigo, ha habido gente de las denominaciones que nos ha amenazado a pelear con nosotros de puño y de arco y flecha también. Ha habido de todo tipo. Hemos estado en medio de pelea. Ha habido contratiempo, hermano, pero una cosa que es muy importante, la obra es del Señor. La obra no es de nosotros. Y algo que me da mucha alegría es que yo siendo venezolano, viviendo en Australia, Venezuela, Australia, 2 países diferentes, uno va a Papúa Nueva Guinea, que es más diferente todavía, pero la doctrina que predicamos es la misma. El evangelio que predicamos es el mismo. Hay cosas culturales, pudiéramos hablar de eso por mucho tiempo, pero por supuesto la doctrina que se predica es la misma y el evangelio que se predica es el mismo. Hermanos, muchas gracias por tenerme tantísima paciencia. Siento que he abusado mucho del tiempo de ustedes en esta noche, pero muchas gracias, hermano. He terminado. Bueno, hermano, muchas gracias por haber compartido la palabra y por las experiencias que para nosotros son desconocidas o son otras realidades, pero bueno, eso nos anima para predicar el Evangelio. Así que bueno, seguramente todos vamos a tenerlo al servicio del Señor en las oraciones y esos hermanos que vemos que son sacrificados y que bueno, necesitan de la salvación como todos. Así que bueno, muchas gracias y bueno, ha sido un gusto y hemos estado bastante atentos, pienso todos, al informe y también a compartir la palabra. Así que le invito, hermano, a que si puede cerrar la reunión con una oración, encomendándonos al Señor y así finalizamos. Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y poder compartir con nuestros hermanos allá en Argentina, en Chile. Te damos gracias también por lo que tú has hecho en cada uno de ellos. Sabemos que cada uno de ellos también es un trofeo de tu gracia. Bendice cada familia, Padre, cada hermana, hermano. Sabemos que habrá muchos con familiares que todavía no han creído en el Señor, quizás personas con necesidad de ser restaurados.
Pedimos que tú guardes el testimonio en cada sitio. También recordamos la obra aquí en Australia, en Papúa Nueva Guinea. Encomendamos todo en tus manos. Te damos gracias, Padre. Dale una buena noche a los hermanos allá. Ayúdanos aquí y a nosotros durante el resto de este día. Te pedimos que recibas así nuestras acciones de gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, lo esperamos en otra reunión, ¿sí? Mientras sigue la pandemia y no nos podemos reunir. Acá, bueno, hay hermanos de Tierra del Fuego, de la isla, tanto de Punta Arenas, Chile, como de Ushuaia, que es la ciudad más austral del mundo, y de Río Grande, acá, que estamos a 340 kilómetros al norte. Y también muchos hermanos de Chile, ¿sí? De diferentes lugares de Chile, desde un extremo a otro, hay hermanos, y también de Argentina. Así que, gracias hermanos, y vamos a abrir los micrófonos por si... está el chat también, por si usted quiere, si alguno tiene una pregunta o quiere intercambiar con el hermano. Pueden activar los micrófonos, el que quiera. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Que el Señor le bendiga a usted y su familia. Gracias, hermano. En verdad, perdóneme por lo de la hora. Yo vi cuando íbamos pasando la hora y dije, bueno, voy a tratar